Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Hoja en Blanco en este ciclo especial previo a las elecciones del 11 de abril del año 2021 para elegir alcalde, concejal, gobernador regional, pero lo que nos convoca en este programa es los constituyentes para conformar la futura convención constitucional que va a redactar la nueva constitución de este país, que será por primera vez preguntada a la gente, qué milagro, va a llover mientras no tiemble o erupte un volcán, mucho mejor. Y otra edición de Hoja en Blanco en este ciclo especial por la señal de Pichilemu TV, que está saliendo en estos momentos por la señal de CableNet, a través de en vivo y en directo a través de la página web bio.pichilemutv.org para todo Chile y around the world, y a través de nuestra señal de Facebook Live en nuestra página tv.org. Y estoy, como siempre, acompañado por nuestros panelistas, la Daniela Godoy, la amiga abogada. ¿Cómo está, Daniela? Hola Juan Pablo, hola chicos, hola Flor, bienvenida, hola Jorge. Bien, todo bien acá. Hoy me toca estar desde Santiago, ya que vine a hacer unos trámites médicos y estoy aprovechando de estar con mi mamá unos días. Así que también en cuarentena, pero acá en la casa. Pero todo bien, Ya. saludos. Saludos. Y don Jorge Galás, profesor de historia. ¿Cómo está, profe Jorge? Profe. Muy bien, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos los televidentes del canal Pichilemo TV. A Daniela como compañera panelista, a Flor Illich como la nueva invitada para dar a conocer sus propuestas y también conocer el proyecto con respecto a este nuevo proceso constitucional que se viene después del 11 de abril. Así que después del 11 de abril ahí va a haber el contenido, la discusión que va a ser durante el transcurso del año. También son importantes la otra elección, los otros procesos eleccionarios como alcaldes, concejales y también gobernadores regionales, que hace falta un poquito de información. Pero en este caso estamos enfocados particularmente en lo que es la elección de convencionalistas constitucionales. Así que démosle nomás a este séptimo programa de la segunda temporada. Vamos. Efectivamente. Y tenemos de invitada a la candidata a la convención constituyente, de acá, de Pichilemu, coterránea, Flor Illich. ¿Cómo está, Flor? Hola, ¿qué tal? Hola Dani, hola Juan Pablo, hola Jorge, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para poder conversar sobre este proceso tan histórico y tan bonito que estamos viviendo. Bien, gracias por aceptar nuestra invitación, Flor, por el tiempo que nos estás dedicando a esto. Así que, y como estamos en este ciclo especial de entrevistas de todos estos candidatos que son independientes por el Distrito 16 que conforma Pichilemu, que va desde San Fernando hasta acá, eh, vamos a empezar con este formato que estamos armando aquí, que se llaman preguntas cortas. A ver, ¿quién quiere empezar? Doy la palabra a quien tenga la primera pregunta corta lista. Estará Jorge, empiece nomás. Ya, yo tengo 4 preguntas cortas en este caso. Flor, muy buenas tardes. Tú eres licenciada en Artes de la Universidad Católica de Chile, posgrado en Gestión Cultural. Tiene una vasta trayectoria en lo que conlleva a la gestión cultural y al arte particularmente. Esas preguntas van a ser enfocadas en la cultura. En este caso, primera pregunta, monumentos. Para ti, ¿qué son los monumentos? ¿Un reconocimiento a la historia de Chile o una idealización de la élite política? Bueno, hoy hemos visto, todos hemos sido testigos como el símbolo, ¿no?, del monumento al general Baquedano ha sido un ícono, ¿no?, para unos a defender y para otros a derrumbar, a derribar. Yo creo que los conceptos de monumentos han cambiado mucho, es un concepto muy antiguo, muy de otros siglos, quizás, que es cuando se enaltaba al héroe. Hoy los héroes o las heroínas del pueblo son otros, y en ese sentido creo que los monumentos o el concepto monumento ha cambiado y hay muchos otros eh, monumentos que son muy relevantes, que son sobre todo los monumentos naturales. Hay grandes lugares icónicos de nuestro país que se han transformado en verdaderos monumentos naturales, y en el sentido de reconocer algo por su grandeza puede ser interesante, o a alguien por su grandeza puede ser muy interesante, pero hay que reconocer en esas
próceres o en esas hitos hitos naturales también, cuáles son los verdaderos significados que uno quiere levantar. En el caso del monumento Baquedano, por ejemplo, claro, se están resaltando a un general del ejército que hoy se reconoce como, para muchos, como un violador de derechos humanos. Entonces, hay mucho los conceptos se han modificado, la mirada está cambiando y estamos pensando hoy en qué es lo que realmente queremos que nos represente como valores o como referencias, ¿no? Así que yo creo que los monumentos no es que no vayan a seguir existiendo, creo que sí van a seguir habiendo íconos que reflejen el sentir de las personas o que inspiren a las personas y espacios naturales o culturales que también puedan relevar el rol del monumento que tenemos como bien identificado más en estos grandes próceres que hoy ya no representan el ideario de una sociedad. Muchas gracias, porque obviamente los monumentos representan en este caso a una élite machista también, o sea, hoy día absolutamente. El concepto de monumento siempre ha estado bien cuestionado porque es solamente una idealización de un grupo político que es blanco y que en este caso también machista, no incluye a la otra parte del territorio, a las mujeres, a los pueblos originarios. Entonces, esa lógica del monumento es para Jorge, te perdimos, parece. A un grupo. Ya, ¿Qué prefieres? Ya, con respecto a la Constitución, ¿tú prefieres una Constitución con identidad chilena o una Constitución plurinacional? Yo creo que la Constitución debe interpretar la gran diversidad de nuestro país. Nuestro país no es plano, somos muchas personas diferentes, tenemos muchas identidades distintas, proveniencias distintas, etnias diferentes, y yo creo que debemos reflejar esa diversidad cultural. Por eso debe ser un Estado plurinacional, un Estado que le dé la relevancia y las garantías a las personas en su diferencia y en su diversidad. Así que sí, yo creo que debe ser un Estado plurinacional que además respete y valore el legado y la trascendencia de nuestros pueblos originarios, pero también de las distintas disidencias y diversidad social que tenemos. Así que me parece que plurinacional refleja mucho más los tiempos en los que vivimos. Muchas gracias. Y última pregunta de las preguntas cortas. ¿Cuál es el mejor eslogan de campaña? ¿Chile de todos o tiempos mejores? El mejor eslogan de campaña es Vota Flor. No, yo creo que Chile de todos, por supuesto, si me haces comparar esos dos. Tiempos mejores claramente que es lo que se intentó, ¿no? De generar una ilusión con una expectativa que no se cumple nunca, porque los tiempos no han mejorado, al contrario, empeoran cada día más. Un Chile de todos me parece que es mucho más significativo y es lo que nosotros buscamos, tener un país más democrático, más transversal, con una mayor dignidad para todos y todos. Esas preguntas cortas, Flor. Después te voy a hacer una pregunta enfocada en el contenido. Ok. ¿Qué más toma? A ver, usted, Daniela, yo creo que usted debe tener pensado su pregunta. Sí, querida, qué gusto tenerte acá. Nos conocemos hace rato, la Flor lleva trabajando harto rato acá, la conocí cuando estaba la Beatriz a cargo del Centro Cultural y después quedaste tú, has hecho un gran trabajo acá en la comuna y siempre aportando en general. Encuentro súper valiosa tu participación en este nuevo proceso y las ganas y el entusiasmo que tuviste y que le has puesto, porque como decías al principio es re difícil hacer campaña, etc. Y frente a ese un poco encuentro quería consultarte. ¿Cuál crees tú que es lo más relevante del nuevo cambio de esta Constitución?
que te motivó a ti decir lo que yo necesito y lo que yo creo que sí o sí no debe faltar o debe cambiarse a esta Constitución es tal cosa? Bueno, yo creo que esta constitución tiene que reflejar el cambio de mirada social que estamos viviendo. O sea, nuestra sociedad es otra, cambió. De partida es una sociedad que no quiere seguir anclada en el machismo, ¿verdad? Y no quiere seguir anclada en el poder de las élites y que requiere un mayor cuidado social y un mayor cuidado ambiental y por supuesto una mayor participación ciudadana. En todo eso en conjunto es un cambio de mirada, es un cambio de cultura social. Y en ese sentido es donde yo me siento súper involucrada porque siento que la cultura normalmente se toma de manera como muy superficial, como una entretención, y la cultura es el alma de las personas, es un derecho humano, es de los derechos humanos impostergables, y en ese sentido creo yo que poder aportar desde esta mirada cultural, desde esta mirada compleja de nuestra sociedad, es muy relevante y a mí es lo que más me entusiasma. Creo que es desde donde puedo yo realmente hacer un aporte que traslade la mirada territorial, la mirada local, pero también este sentimiento, esta postura social que estamos viviendo como conjunto y en ese sentido abordar más sobre todo el espíritu de la Constitución, que es desde donde después deben estructurarse toda la normativa, ¿no? Oye, Flor, ¿hay algo que tú creas que se debe erradicar completamente de la Constitución actual? Bueno, toda la Constitución actual, pero eso ya está dado, ¿no? La vamos a erradicar completamente. Creo que lo primero que hay que cambiar de la Constitución actual es que el Estado tiene un rol subsidiario y debe tener el Estado un rol de garantía, de garante de derechos. Creo que eso es lo primero, porque desde ahí es de donde todo se ha construido, ¿no? El sistema económico, el sistema social en el que vivimos está construido desde esa perspectiva. Eso es como el primer pilar, que tengamos un Estado que nos cuida, que nos cuide, que nos proteja y que genere las garantías para nuestro desarrollo. Y por otra parte, creo que la mirada económica que tiene nuestro país, que es neoliberal, ha comercializado absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida y eso tampoco está bien. Está deteriorando la calidad de vida de las personas, está deteriorando el medio ambiente y finalmente abusando de todos nosotros en todos los ámbitos. Entonces creo que hay que controlar mucho más y tratar de entender que debemos ir generando una transición a un sistema económico que sea sostenible en el tiempo y que sea obviamente sustentable y que tenga perspectivas de equidad, ¿no? Respecto a eso mismo, considerando que estamos ante un sistema neoliberal, ¿tú consideras que habría que rebajar los impuestos que tiene Chile? ¿Cómo piensas tú la nueva mirada en cuanto a la nueva reforma tributaria que ya se empezó hace un año atrás, que se reformó y que hoy día tampoco ha tenido mucho fruto? Yo creo que los impuestos hay que de alguna manera, obviamente hoy los chilenos estamos pagando muchos impuestos, pero no vemos reflejados esos impuestos en nuestros derechos. Entonces yo creo que por una parte hay que ajustarlos, pero también hay que redirigirlos y apretar más a quienes tienen más. O sea, yo creo que el impuesto a los súper ricos es una iniciativa súper interesante y súper apropiada. Nosotros vemos, por ejemplo, que los pequeños emprendedores o uno que boletea, normalmente el servicio de impuesto interno está mucho más encima de nosotros y nos persigue por una boleta que no pagaste el impuesto y a las grandes corporaciones les generan perdonazos que son impresionantes. Entonces ahí es donde debe haber mucho más rigor para que no se genere tanta desigualdad. Yo creo que hay que pagar impuestos, pero yo creo que todos nosotros vamos a pagar impuestos sin problemas, siempre y cuando veamos que esos impuestos luego responden a nuestras necesidades, a una seguridad social, a la salud, a la educación, a las pensiones, a nuestro seguro laboral. Yo creo que, o a lo mismo, protección, por ejemplo, para las dueñas de casa,
hay mucho que pagar. Yo entiendo que es caro tener un sistema social. Yo creo que la gente estaría dispuesta a seguir pagando sus impuestos, siempre y cuando estén bien enfocados y que se pague de acuerdo a lo que se gana también. En ese sentido, yo creo que el impuesto a los súper ricos es súper importante y de hecho en otros países del mundo se ha dado y ordena mucho, equilibra un poquito la balanza y también va poniéndole de alguna manera límite a esta sobreexplotación en la que vivimos, ¿verdad? Oye, Flor, y respecto a eso mismo, a este impuesto a los súper ricos, o no a los impuestos, sino que a los súper ricos, ¿tú estás de acuerdo en una educación gratuita total? Mira, Para yo creo todos, me refiero, o sea, sí, gratuita, universal. como una educación estatal para todos, dices tú, Ujú. en colegios privados. Lo que pasa es que siempre se ha planteado el tema de la educación de calidad y gratuita. Sí. Y en general lo que se estuvo discutiendo es que si era para todos gratuita o solo para Ah, algunos. perfecto, entiendo. Yo creo que sí debe haber una educación gratuita para todos. ¿Por qué? Porque eso genera integración. Si tú vienes de cualquier lugar donde puedes haber nacido en cualquier comuna de Chile y tienes acceso a una educación de calidad y gratuita, va a generar mayor integración. Eh, es probable que una persona rica quiera seguir pagando un colegio privado para mantenerse en sus grupos de élite y de poder, pero también puedes darle esa oportunidad a una persona de una comuna rica a vivir y a entender la realidad de una persona normal, digamos, o de una persona pobre, si es que pueden acceder a espacios comunes. Yo creo que sí es bueno generar espacios comunes donde todos tengan acceso de la misma manera, sin ningún tipo de discriminación, para ningún lado. Es entendible que quizás uno quisiera que los ricos paguen, ¿verdad? Y está bien, pero creo yo que ellos podrían pagar más en impuestos, por ejemplo. Y en ese sentido uno va equilibrando la balanza y vas también generando una mayor integración y diversidad, porque si no lo que genera son guetos sociales, guetos elitistas con guetos barriales y finalmente eso nos hace estar más desvinculados unos con otros y más desvinculados de la realidad. Ahora, si se mantienen esos colegios privados o universidades privadas de esos estándares, igual se va a mantener esta pseudo discriminación. Sí, por supuesto, y por eso esos colegios o esos estándares tienen que también tener, tiene que haber algún tipo de compensación en algún lado, porque ahí hay que ir buscando las fórmulas. La verdad es que es complejo el sistema. Yo optaría a ir de a poco también en una transición a tratar de que se vayan eh, generando una mayor y mayor cantidad de colegios estatales. También la calidad de la educación es muy importante, porque en la medida que tú mejoras la calidad de la educación en el Estado y tienes una mirada integral de educación, donde también integras la salud mental, la salud emocional, la salud alimentaria a los niños, integras una mirada de cuidado, que yo insisto mucho en ese concepto, va generando ambientes mucho más propicios para la educación y eso finalmente es atractivo. Cuando tú tienes un muy buen colegio, finalmente eso puede terminar mandando, ¿no? Obviamente siempre van a haber elites que van a tratar de cercarse en su propio territorio, pero de a poco hay que ir derribando esas barreras. Gracias, muchas gracias. Y, y ahora, por descarte, yo soy el último en hacer estas preguntas cortas y vamos a empezar. Realmente hacer Yo acá tenía un torpeo chico y bueno, no, yo siempre hago esta pregunta porque me interesa sobre todo cuál es la posición que tiene cada uno de los candidatos. ¿Usted, Flor, cree en la democracia directa? ¿Va a ser necesario en este nuevo país que se nos está configurando de aquí a un par de años más? Yo creo en la democracia directa y creo en la democracia muy participativa. Creo que hoy en día nuestra democracia es muy frágil, es muy débil, es un sistema que se escribió, ya sabemos, en dictadura, con una perspectiva del miedo, con un control a partir del miedo y con una idea de la élite de poder controlar a las personas. Y la verdad es que las democracias
más saludables son democracias donde la participación ciudadana es activa en los distintos planos, y en ese sentido creo en una democracia directa, pero también muy territorial, desde donde las decisiones se pueden ir tomando muy desde lo local hacia lo más macro. Creo que nosotros tenemos una realidad muy distinta en Cardenal Caro, por ejemplo, que lo que puede ocurrir en Iquique o lo que puede ocurrir en la Patagonia, entonces, o en Santiago. Entonces tenemos distintas realidades, y en ese sentido tendríamos también nosotros como ciudadanos que tener más oportunidades de poder tomar decisiones territoriales, de poder participar y evaluar decisiones territoriales o comunales, y también, por supuesto, de poder tener una participación más directa, por ejemplo, en promociones de ley popular o de derogaciones de ley. Creo que nosotros hemos demostrado a los ciudadanos que no somos ovejas que están pastando, sino que no tengo nada contra las ovejas, las adoro, pero es como la idea de que nosotros tenemos cada uno grandes capacidades y podemos perfectamente fortalecer nuestro rol social, y creo que la participación ciudadana, la cultura ciudadana es muy, muy relevante. En ese sentido, también fortalecer a las organizaciones sociales de base. Dejar de lado el inclinaje y volvernos ciudadanos derechamente. Oiga, Exactamente. Daniela, otra pregunta que tengo. Uno de los temores que tenemos, al menos... Flor, a la ¿Ah? Flor le estoy preguntando. Va, ya estoy atrasado, perdón. Flor, ya estoy atrasado, por Dios. Oiga, Flor, mire, uno de los temores que hay sobre esta nueva constitución, bueno, que lo tienen muchas personas y, para ser franco, yo me incluyo también, que podemos escribir un montón de cosas, por ejemplo, derecho a esto, derecho a lo otro, pero a veces lo que falla son los mecanismos. Exacto. Entonces, suponiendo que usted, no, vamos a ser optimistas, usted sale constituyente por el distrito 16, pichilemos la saca, ya, soñemos, soñar no es pecado, dice mi santa madre, dice, y en algún momento de la negociación política, porque obviamente va a ocurrir esa clase de cosas, usted va a tener que elegir entre consagrar derechos o consagrar un mecanismo que facilite la participación ciudadana. ¿Cuál elige? ¿Mecanismos o derechos? Ay, es que yo creo que va a haber va a haber que empujar ambas. Yo creo que va a haber que empujar ambas, pero hay que ser bien estratégicos, ¿no? Yo creo que Ya. entrando en la Convención Constitucional hay que entender que vamos a ser 155 personas. Dentro de esas 155 personas van a haber muchas cosas, muchas líneas comunes entre muchas de esas personas. Esperemos que más del 2/3, ¿no? Para poder empujar verdaderamente el cambio que buscamos. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de la equidad de género, yo creo que lo más importante al llegar a la nueva constitución, a la Convención Constitucional, es generar una bancada de género que pueda empujar realmente la ecológica, o una bancada de participación ciudadana, en el sentido de sumar fuerzas y todo este ímpetu que viene desde la ciudadanía a través de muchos candidatos por todos lados. Creo que se van a generar grandes líneas. Por ejemplo, 108 de los 155 constituyentes son de regiones que tienen una perspectiva, podrían tener una perspectiva territorial no santiaguina, digamos, no centralizada. Creo que hay muchas cosas derechos y lineamientos que se van a poder empujar desde ahí. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, de que es muy importante no solamente quedarse en el espíritu de la ley o en el espíritu de la Constitución, que es un poco lo que yo hablaba al principio, sino que también bajarlo a lo concreto y poder generar los mecanismos de aplicar y de transición del sistema actual al que viene, porque finalmente igual hay que entender que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, y que van a haber cosas más urgentes y más rápidas de ejecutar, y otras que van a ir ejecutándose tal vez en otro ritmo. Pero ¿cómo se hace? Eso debe quedar escrito en la Constitución, debe quedar establecido el mecanismo de bajada de todas estas normas y de este espíritu legal, y buscar obviamente esa transición, porque por ejemplo en Colombia ese fue un error que tuvieron ellos, construyeron una constitución hermosa, pero en el mecanismo de aplicación se cayeron, y hay gran parte de esa constitución que aún no se puede aplicar, y eso es algo que no nos puede pasar. Por lo tanto, yo creo que si me dices en qué lado voy a estar,
no lo sé todavía realmente, pero yo creo que voy a estar más probablemente vigilando la participación ciudadana en el proceso, pero creo que es muy relevante estar también en esa, entender que debe haber de todas maneras una bajada normativa en los procedimientos de transición y de ejecución final de la Constitución. Excelente respuesta. De hecho, me contestó dos preguntas que le iba a hacer. Pero, no, genial, genial, genial. Lo otro que estaba pensando es, quiero trasladar un poco a la realidad de esta zona. Esta zona, en especial de Cardenal Caro, siempre ha sido aislada, a pesar de estar cerca de Santiago por distintos motivos, porque hasta el día de hoy llegar acá geográficamente es un poco difícil, ¿ya? Por ejemplo, yo en Santa Cruz vivo con la rienda le empezó una señora que es de Paredones y me contaba que recién hace 50 años ella conoció los autos. Antes pensaba que la gente andaba a puro caballo nomás. Y esto me refiero a los años 70, cuando estaba Allende. Y entonces la cultura que todavía queda impregnada, bueno, y Jorge lo sabe muy bien, que es la cultura del fundo, del inquilinaje, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Entonces, ¿qué parte de ese Chile, que es muy fuerte acá, pues no nos hagamos los lesos tampoco? De hecho, acá en Pichilemu se reza espontáneamente la novena, cosa que ya no se hace en ninguna parte del país, por lo que tengo entendido. ¿Qué parte de ese Chile va a vivir, según tú? Incluso, no te quiero echar al agua, pero usted vive acá en Pichilemu, pero no es como de acá, ¿ya? Sí, Usted está por amor acá, por así amor a es. la tierra, qué sé yo, por su trabajo, lo que sea, al igual que Daniela. Pero, ¿qué parte tú crees como alguien que es que no es de Pichilemu, pero va a vivir de ese mundo acá, en este nuevo Chile que se nos viene? Bueno, hay varias ideas dentro de la pregunta que tú haces. Por una parte, yo creo que es muy importante relevar, y vuelvo al tema cultural en ese sentido, poner en relevancia el valor de la identidad territorial, de la identidad local, ¿verdad? Y hay muchos oficios, muchas cultores, muchas características de costumbres locales que se están perdiendo por falta de protección, porque no hay una protección al patrimonio, a nuestra identidad. Y en ese sentido es muy, muy importante generar una base de derechos patrimoniales y culturales que nos permitan fortalecer y entregarle recursos y potenciar, investigar y poner en valor las identidades de cada localidad. Eso por una parte, para que no se pierda en este mundo que estamos, que es muy diverso, muy, muy global y que también es muy intercultural. Y eso también es muy rico, eso también genera mucha riqueza, mucha cultura, pero es muy importante que no se pierda lo propio, el origen, y también investigar nuestras propias raíces, generar mayor inversión en educación, en investigación, insertar en la educación preescolar y en la educación escolar la cultura local. Y por otra parte, invertir mucho más en el desarrollo territorial, porque tú dices, estamos en una provincia aislada, y es verdad. Y nosotros somos la capital de esa provincia, Pichilemu es la capital de esa provincia, pero ¿qué ventaja tiene ser capital provincial? Yo no veo ninguna, hasta el momento no veo ninguna diferencia entre ser o no ser una capital provincial. No tenemos un hospital que refleje una capital provincial, no tenemos universidad, no tenemos polos de desarrollo de capital provincial que permitan a las otras comunas crecer y generar mayores conectividad y mayor desarrollo, ¿no? Mayor innovación local, mayor investigación local. Entonces creo yo ahí que hay estamos nuevamente, volvemos a la mirada centralizada, donde las localidades que están más escondidas de cada uno de los territorios de Chile tienen, como Pichilemu o como Paredones, muchísimos pueblos por todos lados, ¿verdad? Y todos deben vivir Mm, más o menos el mismo aislamiento y la misma sí, pues. precariedad. Entonces tenemos que tener una mirada más territorial, pero que por una parte valore y rescate nuestra identidad y que permita
desarrollarla a través de una economía más circular, una economía que haga crecer los propios territorios con una mirada más sustentable y sostenible y de restauración también de nuestro medio ambiente, de protección social. Yo creo que esa es por donde deberíamos ir abordando también esta nueva constitución, desde una perspectiva mucho más territorial y de prevalecer nuestros derechos culturales y derechos sociales, tomando como base lo local, lo particular de cada Flor, lugar. Flor, disculpa. Y una última pregunta. ¿Son Reebok o son Nike? Converse, ¿puede ser? Ya, la última pregunta para distender un poco el ambiente de esta solemnidad constitucional. Así que ahora, bueno, estas preguntas eran cortas, pero yo cacho que estoy cachando que usted profundizó bastante en algunos puntos, igual de manera breve, concisa. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas, digamos, que tengamos más en extenso. Así que abro el micrófono. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién es Yo. el Jorge? Muy bien, el hombre valiente. Adelante nomás. Primero, Flor, con respecto a la Constitución, si tú llegas a ser elegida convencionalista constitucional, con respecto en la Constitución, ¿tú cómo trabajarías en este caso el tema de los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y de las artes, y también de otros, porque como todos sabemos en Chile, los trabajadores que están en la cultura y en las artes tienen una inestabilidad laboral tremenda? Ellos dependen en su mayoría de las boletas y también de actividades que generan instituciones públicas como el municipio o como organismos públicos en este caso. ¿Tú cómo generarías en este caso, trabajarías el respaldo o los derechos laborales de estas personas para que sientan una estabilidad laboral, en este caso, dentro de la Constitución? Esa es como la Sí, primera mira, pregunta. súper interesante tu pregunta. Hoy estamos justamente en la cultura, estamos de duelo, porque Sí. se ha ido un gran saxofonista, trompetista que era Cuturrufo, ¿verdad? Cristian Cuturrufo. Y él, y así como también Tomás Vidiella, un tremendo actor que hizo su vida en las tablas, ambos han muerto por COVID porque han tenido que estar trabajando en estas circunstancias, exponiéndose, ya que no pueden parar. El arte, la cultura no puede parar porque la precariedad del sistema social, o sea, es que no existe sistema social para los artistas, en verdad. Los artistas y los cultores no tienen un sistema social, no tienen una protección social, no tienen un resguardo y viven el día a día, viven lo que van logrando hacer, y durante ya más de un año detenidos, el nivel de crisis y de precariedad se ha profundizado enormemente. Yo el jueves estuve en la Plaza de Santa Cruz, estuve en Peralillo, en la Plaza Santa Cruz, y se nos acercó, porque nosotros nos movemos con nuestros amigos músicos de acá, de Pichilemu, para hacerlo entretenido, po. Y se nos acercó un chinchinero joven que estaba destrozado, o sea, estaba totalmente alcohólico y muy mal, en el abandono absoluto. Y es un chinchinero se parte el alma ver cómo alguien que tiene un oficio ancestral, tradicional, hermoso, que es valorado por todos, yo creo, está en ese nivel de precariedad y abandono. Entonces, eh, hablamos mucho, fue muy conmovedor estar con él, y eso va reforzando aún más justamente el deber que siento yo, justamente por ser parte del mundo de las artes, y de intentar por todos los medios ir fortaleciendo la estructura social y de protección de las artes. Por lo tanto, sí, yo de todas maneras creo que los derechos sociales deben incluir los derechos culturales. Creo que es un derecho no solamente para quien los desarrolla, sino que también para quien quiere vivir y acercarse a la experiencia artística. Las artes y la cultura desarrollan un ámbito esencial de la humanidad, del ser humano, desarrollan habilidades emocionales, creativas, que generan herramientas valiosísimas para poder establecer una relación social con el entorno.
Y por supuesto, creo que los artistas, así como también en general, el mundo del trabajo de los independientes, de quienes boletean, está es muy inestable y debe tener una muchísimo mayor fortaleza. Y en ese sentido, creo que tiene que haber una ley de protección al trabajo de las artes, de la cultura y las artes, y también a su jubilación, por supuesto, que es algo que los artistas trabajan hasta los 85 años porque ninguno ha impuesto, Cotizado. nunca ha cotizado. Mejor, lo decimos así. Entonces, es muy inestable la realidad de los artistas y por supuesto que tiene que ser protegida porque justamente nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural es muy relevante. Nosotros no podemos seguir mirando nuestra identidad cultural como un espejo de lo que hay en otros países. Nosotros tenemos que saber reconocernos a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de quienes somos. Y para eso tenemos que tener una gran valoración de la cultura. Cuando uno mira hacia afuera, mira a los países que tienen una cultura fuerte. Esos son los países a los que uno mira con emoción e impresión. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro desarrollo cultural y para eso hay que darle una base de dignidad a la labor artística de todas maneras. Nosotros ahora, durante el año pasado, en el Centro Cultural y a través de la red de espacios culturales, que es una red muy potente que hemos generado acá en la región, hemos logrado al menos poder apalear un poco la crisis del mundo de las artes en la región a través de un proyecto de programación que financia el gobierno regional, que hoy justamente estamos en plena, ahí el Centro Cultural está en plena convocatoria. Yo como estoy de candidata, las miro desde afuera, por lo menos por ahora, pero sí veo como los chicos están trabajando full. El año pasado también trabajamos full. Yo fui presidenta de la red de espacios culturales durante 2 años y ahí logramos generar los primeros fondos para poder contratar artistas y profesionalizar a los artistas. Los artistas ninguno está formalizado en impuestos internos, muy poco. Entonces es importante ir generándoles espacios de profesionalización, pero también esta exigencia de profesionalización tienen que tener consigo también un paquete de protección social. Ya. Flor, ahora vamos a ir con la duda o pregunta que tenga Daniela. Daniela, su turno nomás. Ahí tengo varias, que estaba justo pensando, bueno, tengo una que la voy a dejar para el final, pero primero, que hoy día salió en las noticias que Finlandia es el país más feliz del mundo, con la gente más feliz del mundo. Cuando uno ve nuestra realidad y que nosotros, los ciudadanos en las comunas, sobre todo más grandes, tienen una calidad de vida tan precaria, que hay tanta pobreza, no solo en tanto los recursos básicos, sino que en general, como tú señalabas recién respecto a temas culturales, para dejar de lado como lo que nosotros ya sabemos que nos falta, que es educación, salud, etcétera. ¿Qué sensación te da hoy día de qué se puede lograr con este cambio, de lo que hemos intentado? Porque de verdad, hoy día yo miraba la noticia de Finlandia y decía, ¿cómo no van a ser felices? De verdad, y literalmente el Estado, y con un poco de la mano en lo que tú hablabas respecto al tema tributario, claro, ellos pagan altos impuestos, pero ellos tienen una calidad de vida soñada, o sea, de verdad. ¿Qué sensación te deja esta posición en la que hoy día está Chile? Cuando uno mira hacia el lado y cuando además la forma en que se vende Chile es como de un país donde la gente está súper feliz, todos con trabajo y todos contentos. Sí, pues mira, ahí es súper interesante porque lo que pasa es que la gran lucha que estamos viviendo en este momento histórico de Chile es una lucha que lleva décadas, siglos ya, que tiene que ver con el poder hegemónico de las élites económicas, de las élites políticas, que están absolutamente amarradas a un sistema y no lo quieren soltar por ningún motivo porque les ha dado muchísimo, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber, por eso es tan importante esta nueva constitución y por eso es tan importante que lleguen personas que tengan que haya más personas que estén por un cambio y por un cambio de sistema a aquellos que quieren seguir sosteniendo este sistema desigual. Yo creo que Finlandia de hecho
también dio un paso en algún momento de su historia a hacer un cambio y a determinar cuáles eran los límites para las grandes élites de su país, porque en todos los países ha pasado lo mismo, siempre hay poderes grandes, siempre hay familias millonarias o multimillonarias que tienen el control económico, comunicacional, eso sucede en todos lados. Pero si uno logra generar una democracia más sana, de mayor participación ciudadana, donde las élites no tienen tanto control y están más obligados a justamente a ser controlados por una norma que tiene un equilibrio de desarrollo para todos, creo que eso no es tan difícil, no es tan imposible. Es muy importante entender que hoy es cuando podemos hacer eso. Después de esta Constitución, quizás pase mucho tiempo antes de que podamos generar un cambio tan profundo como el que estamos generando ahora. Este es el cambio más importante en nuestra historia moderna y creo que de todas maneras hay una voluntad de parte de una cantidad gigantesca de personas que están dispuestas, así como lo estoy yo y como están mis compañeros de lista, de jugársela por todo para que se ocurra este cambio. Y yo creo que vamos a hacer muchos más. Yo estoy segura de eso, a pesar de que la derecha ha sido súper inteligente y se han alineado en una pura lista para poder capitalizar de mayor manera sus votos. Creo que lo que demuestra la gran cantidad de listas y de participación de constituyentes en este proceso es que somos muchos los que estamos dispuestos a jugarnos por este cambio. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza de que este es el momento en el que podemos al menos poner una cancha más pareja y probablemente en muchos aspectos sí vamos a instalar cambios muy interesantes, muy radicales, como lo puede ser la cultura de género o como lo puede ser un Estado con una cultura de cuidado, una participación ciudadana más activa y una cultura ecológica, que son, yo creo que los pilares base para después ir generando a través de una gobernanza muy bien armada y bien representativa de los territorios, avanzar en pos de un desarrollo de nuestro país y de encontrar esa felicidad que es la que todos buscamos. Si todos buscamos un país, vivir de manera digna y feliz, creo que esa es la primera línea el primer eje de nuestra Constitución, ¿verdad? Y el segundo eje tendría que ser en armonía con nuestro entorno. Y eso es como un poco lo que tendríamos que nosotros lograr, generar ese equilibrio. Yo creo que ahora es cuando. Oye, Flor, y lo otro que quería profundizar un poquito es el tema de las restricciones de las libertades que se nos han impuesto a través de la Constitución y otras leyes a nosotros como ciudadanos, que a mí personalmente me afectan o las considero bastante arbitrarias. Por ejemplo, la eutanasia, la prohibición de aborto, la imposición de que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, que la familia además está compuesta por hijos. Todas estas restricciones a lo personal, ¿tú crees que deben estar consagradas absolutamente en la Constitución ahora como libertades? ¿Que nosotros de verdad somos sujetos de derechos, que somos libres de decidir de cada uno de nuestros puntos de vista? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, las personas, debemos tener el derecho de la autodeterminación de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de poder encontrar en cada uno de nuestros objetivos de vida la manera de poder desarrollarla de manera individual, sin estigmas, sin estandarizaciones. Y en ese sentido creo que la familia la composición familiar no tiene una estructura de tipo, todos sabemos que no es así, sabemos que una familia está compuesta por las personas que se construyen en torno ojalá al amor, ¿no? En un núcleo de convivencia íntima, y que eso puede darse entre personas del mismo género, puede darse con niños, sin niños, con animales, con abuelos, con tíos. Finalmente la familia es ese núcleo de amor y de desarrollo de las personas en el lugar íntimo. Pero también creo mucho en los derechos también de la infancia, o sea, los niños hoy no están consagrados los derechos de infancia
ni las niñas, niños ni adolescentes en la Constitución. Ellos también pueden ir adquiriendo a la medida que crecen una mayor autonomía y una mayor decisión sobre sus propias vidas. Y cuando también estás enfrentado a una situación dolorosa como la eutanasia o como el aborto, evidentemente eso no es una situación habitual, cotidiana, son situaciones muy límites en las cuales cada uno debe poder determinar qué es mejor para sí mismo. Y en ese sentido, no solamente tener la autodeterminación, sino que también tener el acompañamiento, y vuelvo al concepto de cuidado, de un Estado que nos cuida y de una sociedad que nos cuida, de un acompañamiento psicológico, un acompañamiento emocional, físico, en torno a ese tipo de determinaciones que son obviamente marcadoras y que ocurren igualmente, pero que obviamente, sobre todo en el tema del aborto, que ocurre igual, pero que finalmente las condiciones en las que ocurre pueden ser mucho más perjudiciales para la salud de las mujeres y también para su recuperación psicológica. Por lo tanto, ahí creo que efectivamente los derechos humanos deben consagrarse también en esa autodeterminación. Bien. Gracias. Ahora yo voy a tomar la última pregunta y mira, yo te quiero llevar por el siguiente terreno. La inmigración es algo que, bueno, es algo presente en la historia del mundo en realidad, pero en los últimos años, claro, ha habido, digamos, una nueva ola de inmigración acá al país y a mí me preocupa porque uno puede decir, pucha, importar por, a ver, mira, hay entre argumentos que uno puede escuchar dentro de las redes sociales, la gente que uno conoce, pucha, se importó por eso, aquí, allá, pero en el fondo creo que estamos recordando viejos tiempos, malos tiempos, donde hoy vi algo que, no, que me llamó la atención y me hizo reflexionar un poco. ¿Cómo lo vamos a hacer para intentar hacernos cargo como sociedad? Porque al fin y al cabo esta gente llegó acá a hacer su vida, ya sea o enganchada de algún modo dentro del mal o buen sentido de la palabra, ilusionado acá al país. Y cómo este nuevo país que está naciendo en este nuevo espíritu de época que está forjando su propia ley, vamos a hacernos cargo de toda esta gente que está llegando, pero sobre todo los que están acá y se intentan adaptar a este país que con sus virtudes y defectos sabemos que es complicado en muchas cosas. Y si para uno que es chileno es complicado, pónganse a pensar a la gente que no es de acá y que para ellos debe ser más complicado. Y aún así, y peor, no conociendo el idioma. ¿Cómo crees tú que debemos abordar en esta, más que nueva constitución, yo creo que más que nada esto es un cambio social? ¿Cómo crees tú que debemos abordar estas frustraciones que se están acumulando, yo creo? ¿Qué crees tú, Flor? Yo creo que con respecto a los migrantes, nosotros tenemos que tener una mirada de partida de derechos humanos. O sea, nosotros tenemos que entender que normalmente cuando alguien está buscando su destino fuera de su país es porque está tratando de mejorar o de cambiar una situación que es compleja, ¿no? O que está buscando al menos tener nuevas oportunidades, y nosotros somos un país que es un país pequeño que no tiene tanta población como otros países. Hay países que tienen, no sé, 4 veces nuestra población, y así todo tienen un sistema de acogida al mundo migrante mucho más interesante. Nosotros tenemos que lograr integrarnos a las diferencias, a la diversidad cultural, a la diversidad étnica. Hemos sido un país muy aislado en general, entonces quizás cuesta un poco abrir las fronteras. Sin embargo, hay chilenos repartidos por todo el mundo y lo que uno espera también y que uno pueda desarrollarse en esos países. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar una política migratoria mucho más humana y mucho más comprensiva respecto de la realidad de la que vienen y a la realidad que buscan. Creo que nos falta muchísimo en términos de poder incluso acogernos a normativas internacionales.
lo que ocurrió ahora, por ejemplo, en el norte, en Colchane, con la extradición de todas esas familias venezolanas, o no, creo que eran todos venezolanos. Es horroroso, o sea, las personas no alcanzaron ni siquiera a tener un derecho a ir a un juzgado, a ir a hacer un trámite, nada, o sea, como si fueran realmente, y viniendo también de una situación muy compleja, de pasar una frontera, de llegar a un lugar desconocido con niños. Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener una mirada más humana y más de cuidado en general. La sociedad chilena es una sociedad muy individualista y eso también es parte de lo que tiene que cambiar. Nosotros estamos cambiando a justamente esta mirada que es más patriarcal y que es más individualista, a una mirada que es más feminista, que habla más de lo común, de la comunidad, del concepto de Correctiva. sociedad como un todo. Creo que tenemos que generar instancias de cuidado para los migrantes y normas también claras de trabajo y de interacción social, porque obviamente tenemos que permitir una convivencia sana para todos. En sana convivencia en esta linda vecindad que llamamos Sudamérica. Bien. Tenemos que cerrar, pero antes, no sé si quieren acotar algo antes de terminar el programa. Daniela, ¿usted quería acotar algo? Hoy yo solo darle las gracias a la Flor, felicitarla nuevamente. Aquí en el Facebook le han mandado hartos saludos, hartas felicitaciones. Sí, Sabemos mira, que es un trabajo difícil, que nos queda mucha pega por delante de aquí. Ojalá salgas candidata, o sea, salgas electa y podamos generar cambios profundos, como dijiste tú, en nuestra sociedad. Muchas gracias. Este es un espacio que a mí me ha gustado mucho. Además, he podido conocer a harta gente súper motivada, muy dispuesta a jugársela por todos. Así que, amiga, un abrazo. muchas gracias, Dani. Decir que también la Dani nos ha ayudado mucho a poder asesorarnos también en términos de acá, en términos de los niños, de la realidad de género también de las mujeres. Ha sido súper importante para nosotros tus consejos y tu mirada técnica ahí para poder, porque obviamente nosotros tenemos muchos ideales, ¿no? Pero tenemos que lograr bajarlo a lo concreto y en ese sentido agradecemos mucho tu apoyo porque ha sido muy, muy importante contar con tu conocimiento y tu experiencia aquí en el territorio. Así que gracias por eso también. Cuando lo necesiten, no hay problema. Jorge, ¿quieres acotar algo? Más que nada agradecer el 7º capítulo de este programa. Hemos hasta ahora tenido 4 candidatos a constitucionalistas o a constituyentes en este caso, con sus diversas visiones territoriales, también miradas desde su disciplina en este caso. Agradecer al canal que visualice este panorama político enfocado en la nueva constitución, porque hace falta. También las personas han preguntado, están muy interesadas en este caso con respecto a esta elección en particular. También en la elección de los gobernadores regionales, porque en este año, y particularmente en un contexto bien tenso, y también porque es tenso en este caso por las 11 elecciones que se vienen en este año, y va a haber sobreinformación con respecto a eso, y también con respecto al contexto de la pandemia, que limita en este caso la movilidad de los candidatos. Así que agradecer a Flor con respecto a nuestra invitación y que la haya aceptado. Eso, y que tenga también una buena recepción en lo que queda y lo que resta de candidatura. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bien, ya que hemos cerrado esta conversación, procedo yo a despedirme, pero sobre todo quiero dar las gracias primero a las personas que nos están viendo por nuestras 3 señales, Calnet, vivo.pichilemo.org y a través de la señal de Facebook. Gracias a todos los televidentes, pero en especial gracias primero a nuestra invitada, Flor. Gracias por aceptar la invitación. La semana vamos a tener a otro invitado, no lo vamos a adelantar, tienen que estar atentos a las redes sociales.
dar gracias a nuestros panelistas, a Daniela Godoy, Jorge Galás, muchas gracias. Muchas gracias. Y sigan en el trencito de Pichilemo TV porque termina Hoja en Blanco y sigue Cóctel de Sado. Flor, Eso, quiero decir unas últimas palabritas para agradecer también. ya. ¿Puede ser? Sí, Agradecerle ya. al canal Pichilemu TV que siempre apaña, hacen un trabajo extraordinario todo el equipo. La verdad es que me gusta mucho cómo sigue creciendo el canal. Muchas gracias a ustedes también por invitarme a esta interesantísima entrevista y invitarlos a todos y a todas los que quieran seguirme a nuestras redes sociales, a florilic.constituyente en Facebook y en Instagram. Tenemos también la página de la lista Corrientes Independientes, que es nuestra lista por la cual vamos puros independientes, todos muy preparados, con temáticas muy complementarias. Así que también si quieren saber más sobre nuestra lista, los invito a seguirnos a nuestras redes sociales. Yo también tengo ahí mi paginita florilic.cl. Así que con todo y más gracias y les agradezco muchísimo el espacio. Así Voten que independientes. ya, Sí, con todo, ya que hicimos independiente, campaña, sí. ya muchachos, así que gracias por la audiencia, gracias por su preferencia, gracias por estar en este programa, a la invitada y a los panelistas, así que hasta la próxima semana con un próximo invitado. Se despide Juan Pablo Soto, Daniela Godoy y Jorge Galás. Hoja en Blanco, esto fue una nueva edición y seguimos con Cóctel de Sado. Chao, Hasta. chao. Chao, Chao. gracias. Saludos, chao, chao. Chao. Chao, chao.